La pista perdida. Capítulo 19. Castillo de Grantley. 2 meses después de su visita a Birmingham, Marjorie estaba en el andén de Daisy Bank esperando el tren a Wolverhampton. ¡Qué impaciente estaba por partir! ¡Qué felicidad tenía en su rostro aquella mañana de diciembre! Porque iba a volver a casa para pasar la Navidad. Apenas podía creer que solo había pasado un año desde que había visto las caras de sus seres queridos, y pasar un mes entero con todos ellos parecía demasiado bueno para ser verdad. Patty la había acompañado a la estación y estaba llena de pesar por su partida, llena de promesas de ocupar su lugar en las vacaciones y de hacer todo lo posible para mantener la casa ordenada y limpia. Al mirarla, Marjorie no pudo evitar la sensación de que los últimos meses habían convertido a Patty en una niña completamente distinta. Había desaparecido la brusquedad de sus modales. Estaba más feliz y más contenta y, al dejarla a cargo de los niños y de su madre, Marjorie sintió que dejaba a una persona que seguiría, en la medida de lo posible, sus pasos. Y como Patty no tendría que ir a la escuela durante su ausencia, podría mantener todas las cosas como las había dejado Marjorie y ahorrarle a su madre trabajo adicional. Así pues, Marjorie se iba a casa con el corazón contento, preparada para disfrutar plenamente de sus merecidas vacaciones. Tal vez nuestros pensamientos nunca estén más ocupados que cuando viajamos. A medida que nuestros cuerpos son transportados rápidamente a kilómetros de distancia, nuestros pensamientos vagan aún más lejos. Mientras nuestros ojos miran por la ventanilla del vagón los diversos paisajes por los que pasamos, los ojos de nuestra mente contemplan otros paisajes, tal vez en tierras lejanas. Vemos las vistas que nos rodean como si no las viéramos, pues las imágenes internas son tan vívidas que eclipsan las externas. Cuando miramos a nuestros compañeros de viaje, acomodándose en los rincones del vagón con periódicos o libros, tal vez estemos viendo otros rostros y oyendo otras voces, muy lejos de nosotros en presencia corporal, pero muy cerca y constantemente presentes a nuestra vista interior. Los pensamientos de Marjorie estaban muy ocupados aquel frío día de invierno. No solo estaba llena de expectación, imaginando para sí misma la alegría de llegar a casa y volver a ver a los amigos de los que había estado separada durante tanto tiempo, sino que a veces, mientras seguía viajando, sus pensamientos, en lugar de volar hacia el norte, muy por delante del tren, viajaban hacia el sur y encontraban el camino hacia una pequeña sala de estar en la parte trasera de una calle sucia de Birmingham. ¿Qué estaba haciendo Kenneth Fortescue en ese día? ¿Seguía viviendo en ese barrio pobre y deprimente? ¿Seguía negándose a sí mismo de innumerables maneras diferentes por el bien de ellos? ¿O había descubierto la palabra que faltaba en la carta? ¿Había encontrado al padre que lo había abandonado cuando era niño? ¿Lo había aceptado y reinstalado en su legítima posición? Tal vez así fue. Tal vez ahora estaba ocupado su lugar entre los grandes de la tierra y no volverían a saber nada de él. Pero no. En ese caso, le escribiría a su madre. De eso estaba segura. Si era rico y podía hacerlo, le devolvería el dinero. Sabía que nunca olvidaría su promesa y que la revelación que le hacía en esa carta no alteraría en nada su anterior determinación. ¿Y si su madre ya había tenido noticias de él? ¿Y si guardaba el secreto como una agradable sorpresa para ella a su regreso? Así que sus agitados pensamientos vagaban mientras el ajetreado motor, que a ratos resoplaba con fuerza a medida que se adentraban en la región montañosa del norte, la llevaba hacia Cumberland. Luego, a medida que se acercaba a casa, sus pensamientos se centraron en la estación de Keswick. ¿Quién estaría allí para recibirla? ¿Cuál de las caras de la casa vería primero? Con cuánta ansiedad miró por la ventana mucho antes de que avistara la estación. Con cuánta ansiedad escrutó el andén cuando el tren empezó a detenerse. Sí, allí estaban su madre, Phyllis y Louis Werner. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¡Qué viaje a casa fue ese! ¿Y cuánto tenían que decirse el uno al otro! ¡Qué hermoso se veía todo! Nunca había pensado que las montañas fueran tan altas, o el lago tan hermoso,
o Bordale tan hermoso, o Castle Crag tan magnífico. Los había amado a todos desde su infancia, pero pensó que nunca los había apreciado por completo hasta ese día. Y entonces llegaron a casa, a su querido y acogedor hogar, libre de humo y suciedad y de todo lo feo y deprimente. El pequeño Carl estaba en la puerta. ¿Cuánto había crecido desde la última vez que lo vio? Y Leila estaba en la puerta, luciendo mucho mejor y más fuerte. Y la señora Dorcas salió corriendo de la cocina para darle la bienvenida. Y ahora estaba en el alegre comedor. ¡Qué hermoso era todo! La mesa parecía repleta de cosas buenas. Todo era tan elegante y bonito, y era como estar en casa. Y eso era lo mejor de todo. Los días pasaron muy rápido después de eso. Había tantos amigos a los que ver, tanto que decir y hacer, que los primeros 10 días parecieron volar en las alas del viento. La anciana Mary y sus otras amigas ancianas estaban muy contentas de verla, y a veces sentía como si nunca hubiera estado lejos. Daisy Bank le pareció un sueño del que acababa de despertar. Un día, ella subió sola el empinado paso hacia Honister Crag y pensó en la foto que había visto sobre la repisa de la chimenea en Birmingham. Se preguntó dónde la había comprado y por qué la había elegido. ¿Sería en recuerdo del paseo que habían hecho juntos allí? ¡Oh, no! Por supuesto que no podía ser eso. Era un lugar hermoso y cualquiera que lo hubiera visto estaría encantado de tener una foto de él. Marjorie se sintió encantada de ver lo bien que Phyllis había ocupado su lugar en su ausencia. Había dejado atrás en gran medida la indolencia natural de su naturaleza y había estado a la altura de las circunstancias de una manera que Marjorie difícilmente hubiera creído posible. Su madre había recibido cuidados y Leila había recibido atención casi tan buena como lo había hecho Marjorie antes de irse de casa, y sentía que volvería a Daisy Bank con el corazón contento, sabiendo que todo iba bien en la casa que había dejado. Louis Verner, por supuesto, era un visitante constante de Fernbank, y era el mismo muchacho tranquilo y bondadoso de siempre. Estaba en su 3er año en Oxford y todavía estaba tratando de descubrir su vocación. Sin embargo, su padre declaró que si Louis no llegaba a una decisión durante esas vacaciones, él resolvería el asunto por él. Finalmente, se decidió que Louis intentaría ingresar en el servicio consular y se presentaría a un examen que se realizaría el año siguiente. Marjorie pensó que era extremadamente dudoso que pudiera lograrlo, ya que Louis no amaba el trabajo y pasaba la vida haciendo lo menos posible. Su lema parecía ser ese irlandés que aconseja tómatelo con calma, y si no puedes tomártelo con calma, tómalo con la mayor calma posible. Y se necesita una de las lecciones más duras y severas de la vida para que hombres como Louis Verner se den cuenta de su importancia y se liberen de su inclinación natural a la desidia y la inercia. Sin embargo, Louis era un compañero muy divertido y un muchacho bondadoso y cariñoso. Demasiado cariñoso a veces, pensó Marjorie, pero ella se burlaba de todos sus lindos discursos y lo trataba como siempre lo había hecho, con franqueza fraternal. A él no le importaba lo que ella le decía, aunque a veces le hablaba con mucha franqueza y siempre fueron los mejores amigos. Pero cuando Marjorie llevaba en casa ocurrió algo que trajo una gran nube sobre su felicidad. «Una carta para ti, Marjorie», dijo Phyllis, que había ido a recibir al cartero en la puerta. «Y tiene un borde muy negro». Marjorie la tomó apresuradamente de sus manos. Conocía bien la letra. Era de Patty Holtby. La carta contenía noticias tan terribles que la pobre Patty se sintió casi descorazonada al escribirla. Su padre había ido al taller el día anterior, aparentemente bien, pero poco después de llegar allí lo habían visto tambalearse y caer, y cuando fueron a verlo, descubrieron que estaba muerto. Había sido un golpe terrible para todos, y Patty dijo que aún no podía creer que fuera cierto. Marjorie sintió que todo el esplendor de sus vacaciones se había esfumado. Ahora se daba cuenta de cuánto se había encariñado con la gente con la que había vivido
durante el último año y anhelaba estar con ellos en sus momentos difíciles. Escribió inmediatamente, ofreciéndose a regresar de inmediato si eso les suponía el menor consuelo. Estaría encantada de poder visitarlos. Marjorie esperaba ansiosamente la respuesta. Llegó escrita por la pobre señora Holby. Sería de gran ayuda tenerla aquí, dijo, pero sus planes estaban tan indecisos que pensó que sería mejor esperar unos días. Su hermano había venido para el funeral y le estaba ayudando a organizar los asuntos. Volvería a escribirle en breve. Cuando llegó la siguiente carta de la señora Holby, era muy triste. Le apenaba tener que decir que a Marjorie le resultaría imposible volver con ellas. Se marchaban de Daisy Bank y su hermano, que ya era viudo, las había invitado a irse a vivir con él. Por supuesto, ahora tendría que tener mucho cuidado con los gastos y ya no podía permitirse el lujo de contar con la ayuda de alguien. Añadió que nunca podría agradecerle lo suficiente a la señorita Douglas todo lo que había hecho por ellas. La echaría de menos más de lo que las palabras podrían expresar. Pero estaba segura de que se alegraría de saber que Patty se había beneficiado tanto de la buena educación que había recibido de ella, que se estaba convirtiendo en el mayor consuelo y ayuda para todas ellas. Terminó diciendo que apenas podía soportar la idea de que Marjorie no volviera con ellas. Era una de las consecuencias más dolorosas de su profundo duelo. Así terminó ese capítulo de la vida de Marjorie. Daisy Bank no era, en lo que a ella respectaba, más que un recuerdo del pasado. Nunca más volvería a subir a los túmulos de la mina, ni a ver al viejo Enoch cuidar sus rosas, ni a caminar entre los escombros del horno. Un año atrás, no habría creído que sentiría tanto la separación como lo hizo, ni que tendría tantos recuerdos agradables de su campo negro. Ahora debía comenzar una nueva vida en algún lugar. ¿Y dónde sería? La idea de volver a estar entre desconocidos la aterrorizaba, e incluso Colwyn House se había convertido en una especie de segundo hogar para ella. Bueno, no debía acobardarse. Había recibido la guía necesaria hasta ese momento, y sabía que su guía no la abandonaría. Pero pasó enero y llegó febrero, y no había habido ninguna oportunidad para ella. Marjorie empezaba a preocuparse por el tema de las finanzas familiares, cuando un día, al regresar de un paseo, encontró el coche del coronel Werner en la puerta. Louis hacía tiempo que había regresado a Oxford, y la señora Werner estaba inválida y no podía ir a visitarla, por lo que se sorprendió un poco al ver el carruaje y se preguntó a quién vería cuando entrara en la casa. Oyó voces en la salita y su madre salió a la puerta para hacerla pasar. Marjorie encontró al coronel Werner y con él a una dama a la que nunca había visto antes. El coronel le presentó a Marjorie y ella descubrió que el nombre de la dama era la señora St. Helier, la honorable señora St. Helier, según descubrió más tarde. Era prima del coronel Werner y estaba pasando unas semanas con él en Grange. La señora St. Helier parecía una mujer sumamente agradable y Marjorie se sintió muy atraída por ella. Después de una breve conversación sobre temas generales, le dijo que una amiga suya estaba muy ansiosa por encontrar a alguien que estuviera dispuesta a hacer de compañía a su hija. Esta joven había sufrido un accidente en el campo de caza y estaba confinada en su habitación, o más bien en sus habitaciones, pues la llevaban en una camilla para inválidos a una habitación contigua donde permanecía acostada durante el día, incapaz de moverse o de levantarse de su posición reclinada. La pobre muchacha, por supuesto, se sentía encarcelada. La monotonía de una existencia así era un triste cambio para ella, después de la vida activa a la que estaba acostumbrada, y su madre estaba ansiosa por encontrar a alguien que estuviera dispuesta a acompañarla. No tendría que hacer ningún trabajo. La doncella se encargaría como siempre de todo lo necesario para vestir y atender a su hija. Simplemente quería a alguien que fuera una compañía alegre y que estuviera dispuesta a leerle, a entretenerla y a apartarla de su estado de desamparo tanto como fuera posible. La señora St. Helier continuó diciendo que había oído del coronel Werner que la señorita Douglas buscaba algo por el estilo
y quería saber si le gustaría que la nombrara para Lady Earlswood. Creyó que estaba en libertad de decirle que la remuneración sería muy generosa. 50 libras al año era la cantidad mencionada por Lady Earlswood cuando le habló del tema. Marjorie sintió que esto era realmente una respuesta a las oraciones que había hecho y aceptó con gratitud la propuesta de la señora St. Helier de que le escribiera a su amiga sin más demora. Durante la semana siguiente, Marjorie recibió una amable carta de Lady Earlswood y en muy poco tiempo se hicieron todos los arreglos preliminares y una vez más se despidió de su hogar y partió hacia el castillo de Grantley. ¡Qué maravilloso contraste encontró al llegar a la recepción en Daisy Bank! Un lacayo con una escarapela en el sombrero se acercó a ella en el andén y le dijo que se ocuparía de su equipaje y que el carruaje estaba afuera esperándola. Durante el trayecto de 8 kilómetros hasta el castillo, Marjorie se recostó entre los cojines del lujoso y cómodo carruaje y se preguntó qué le depararía el nuevo hogar al que iba a mudarse. Cuando el carruaje se detuvo, la condujeron a través del salón de mármol y en lo alto del largo tramo de escaleras encontró al ama de llaves esperándola. «Lady Earlswood no está esta tarde, señorita Douglas», dijo. «Así que me pidió que la recibiera. ¿Puedo llevarla a su habitación? Creo que encontrará un buen fuego y le enviaré un té en unos minutos. Lady Violet ya tomó el té, así que tal vez le gustaría tomarlo en su propia habitación». Marjorie le dio las gracias y la siguió por la amplia escalera hasta el dormitorio que, a partir de entonces, llamaría suyo. No era una habitación grande, pero estaba hermosamente amueblada. Una bonita cama francesa con delicadas cortinas cubiertas de capullos de rosas. Un cómodo sofá cubierto con la misma delicada cretona. Un sillón junto a la brillante chimenea. Un escritorio con tintero, papel secante y plumas en el que podría escribir sus cartas a casa. Todo esto hacía que Marjorie sintiera que había llegado a un hogar donde abundaban la comodidad y la tranquilidad. Luego se acercó a la ventana. Aún no había anochecido y podía ver colinas y bosques en todas direcciones, mientras que cerca de la casa había 3 terrazas largas, una sobre otra, desde cuyas distintas alturas se podían obtener gloriosas vistas del campo circundante. ¡Qué extraño contraste con las vistas desde la ventana de su dormitorio en Colwyn House! En ese momento llamaron a la puerta y una sirvienta trajo una bandeja en la que había una tetera de plata y una jarrita para la leche, una taza de porcelana y un plato de pan y mantequilla delicadamente cortados. A Marjorie le pareció extraño que la atendieran de esa manera, pues había estado atendiendo a otras personas toda su vida y, sentada en el sillón junto al fuego, sirviendo el té que había colocado en una mesita junto a ella, sintió que, hasta donde podía ver en ese momento, su suerte había caído para ella en lugares agradables.